Día mis amores, ¿cómo amanecieron? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a hacer una oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones que Él nos regala, por la salud, por permitirnos estar en compañía de toda nuestra familia. Entonces vamos a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, por escuchar nuestras oraciones. Ahora vamos a prestar muchísima atención a cada una de las actividades que vamos a trabajar. ¿Listo, niños? Bueno, niños, hoy vamos a trabajar en nuestras actividades el tema de los riesgos naturales en Colombia. Su objetivo comprende el origen y las manifestaciones de diferentes problemas ambientales. Entonces vamos a iniciar copiando la fecha 2 de junio del 2020 y luego vamos a colocar como título con color rojo amenazas, vulnerabilidad y riesgos. Antes de iniciar con el tema, quiero que observen el siguiente video que nos presenta los contenidos de amenaza, vulnerabilidad y riesgos presentes en nuestro planeta. ¿Listo? Sistema informativo Clima 24/7. Una amenaza es todo aquello que pone en peligro nuestra vida, los bienes, la infraestructura, todo lo necesario para que un ciudadano tenga una óptima calidad de vida. Ejemplos de la amenaza son situaciones, por ejemplo, generadas por fenómenos hidrometeorológicos como la lluvia, situaciones asociadas a tornados, huracanes, el fenómeno de la niña, también las amenazas sísmicas, todo aquello que en algún momento podría llegar a afectar nuestra vida y nuestros recursos. La vulnerabilidad es que tanto está la comunidad preparada para asumir cualquier tipo de amenaza, o sea, la capacidad de respuesta que tenemos ante una situación adversa. Hay muchísimos tipos de vulnerabilidad, pero finalmente se resume en cómo me puedo yo defender frente a un fenómeno, ya sea natural o originado por el hombre. El riesgo es la combinación de la amenaza y la vulnerabilidad. Para poder estar en una situación de riesgo necesariamente debo tener la incidencia de estos dos factores. Si tenemos una zona sísmica, nosotros podríamos decir que una situación de alto riesgo es cuando estamos en una zona sísmicamente activa, pero nuestra infraestructura no está diseñada con la norma técnica para adaptarse a esa situación. En época de inviernos, definitivamente el riesgo se acrecienta para asegurar lo que son las viviendas y las empresas, ya que tenemos que tener en cuenta que estas no estén ubicadas en un lugar de riesgo, ya que eso haría que no sea posible otorgar el seguro. Es indispensable que los inspectores vayan y visiten y hagan una evaluación del riesgo. Tenemos un caso bien importante que es el de Suba en Bogotá, ya que ninguna aseguradora se arriesga a asegurar las viviendas por el riesgo que hay de inundaciones en la zona. Es importante tener en cuenta cuáles son los factores que inciden en el aseguramiento y poder determinar si es asegurable o no, o si podemos extraprimar los costos para poderla asegurar. Listo, niños. Bueno, ya nos indicaban acerca de nuestro tema del día de hoy sobre amenazas y vulnerabilidad y riesgos. Entonces, vamos a trabajar las demás actividades. Dice, el planeta se encuentra en un continuo movimiento y cambia constantemente debido a que ocurren eventos naturales y acciones humanas que transforman y afectan la superficie terrestre y a todos los que habitan en ella. Entonces, tenemos que tener en cuenta que los cambios que se pueden generar por los distintos fenómenos naturales o por algunas afectaciones, algunas acciones humanas, generan amenazas, nos pueden presentar vulnerabilidad y riesgo, ¿cierto? Bueno, existe una amenaza cuando se identifica un determinado fenómeno, el cual puede generar daños a una población, a sus actividades y infraestructura, ¿cierto? Entonces, una amenaza, un claro ejemplo de una amenaza es cuando en épocas de lluvia se produzca una crecida del caudal y cause un deslizamiento, ¿cierto? Un desbordamiento de un río. En este caso se dice que la población está amenazada
por la posible inundación, ¿cierto? Cuando hablamos de vulnerabilidad, se refiere al nivel de expansión, al peligro y a la capacidad de recuperación frente a un suceso, identificando distintos tipos de niveles de vulnerabilidad, que son altos, media y baja. Bueno, continuemos con el mismo ejemplo que dimos acá cuando hablábamos de la amenaza. Entonces, si hay una temporada alta de lluvias y hay un desbordamiento de los ríos, ¿cuál es la parte más vulnerable ante la inundación? ¿La que está más alta, la que está un poco más alejada o la que está cerca del río, ¿cierto? Pues va a ser la comunidad más vulnerable, la que se encuentre más cerca de las orillas del río, ¿cierto? Bueno, la suma de amenaza y vulnerabilidad genera un riesgo, es decir, la posibilidad de que ocurra un evento que implique peligro para las personas, los bienes o para el medio ambiente. Los riesgos pueden ser, ahora vamos a trabajar, los riesgos pueden ser naturales o antrópicos. Naturales son aquellos de origen geológico, los fenómenos naturales. Entre ellos tenemos erupciones volcánicas, temblores, inundaciones, sismos. Y en los antrópicos son generados por la acción humana a partir de las modificaciones y las alteraciones de la dinámica natural, es decir, que son aquellos fenómenos donde intervienen las acciones humanas, ¿cierto? Como la contaminación, como el derrame de petróleo, la construcción de estaciones de servicios inadecuadas que afectan el medio ambiente, la tala excesiva de bosques. Bueno, quiero que observen el siguiente video para complementar nuestros fenómenos naturales y antropológicos. Conocer los tipos de amenaza. Por su naturaleza, podemos clasificarlas en naturales, socionaturales y antrópicas. Hacé clic en cada botón para conocer detalles muy interesantes. Las amenazas naturales son aquellas en las que los seres humanos no intervenimos en su ocurrencia, ni tampoco estamos en capacidad de evitar que ocurran. Hay de carácter geológico como los sismos, erupciones volcánicas, deslizamientos, avalanchas y hundimientos, entre otras. También están las hidrometeorológicas, que son los huracanes, las tormentas eléctricas, los tornados, los fenómenos del Niño y la Niña, las sequías y los incendios espontáneos, por darte algunos ejemplos. Las amenazas socionaturales podríamos definirlas como reacciones de la naturaleza a la acción humana inadecuada sobre los ecosistemas, como por ejemplo las inundaciones, sequías o deslizamientos que en algunos casos son provocados por la deforestación, el manejo inadecuado de los suelos, la desecación de zonas inundadas y pantanosas. Todo esto sin precauciones ambientales adecuadas. Las amenazas antrópicas son aquellas atribuibles a la acción humana sobre elementos de la naturaleza, aire, agua y tierra, o la población, como pueden ser la contaminación, el vertimiento de sustancias peligrosas químico-tóxicas y radioactivas, los plaguicidas, los residuos orgánicos y los derrames de petróleo, entre otras. También son parte de esta clasificación la realización de actividades u operación inadecuada de estaciones de gasolina, depósitos de combustibles, depósitos de explosivos, por dar algunos ejemplos. Bueno, niños, entonces tenemos claro que los riesgos pueden ser los de tipo naturales y antropológicos. Recuerden que se diferencian porque el antropológico son acciones de los seres humanos que alteran el curso natural de la naturaleza. ¿Listo? Bueno, en nuestra actividad de refuerzo presenta un ejemplo de riesgo antrópico. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Complementa tu respuesta con un dibujo.
Bueno, para finalizar, bueno, recordamos quedarse en casa, lavar sus manos constantemente. Niños, les envío un abrazo, los quiero muchísimo. Cualquier duda que tengan sobre la clase, me pueden escribir sus papitos al WhatsApp y con mucho gusto yo estaré ahí atenta para resolver sus inquietudes. Listo, mis amores, que pasen un excelente día.